Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo el review de un excelente gamepad de la marca GameSir. Agradezco a esta empresa GameSir que nos ha enviado una muestra de su último gamepad, el GameSir G4S. Es un gamepad con características premium, la verdad me ha dejado impresionado, tanto el diseño como la funcionalidad, y soporta dispositivos Android, iOS, computadores Windows y Mac. Así es que si te interesa este review, no te muevas del canal. Bueno, y aquí tenemos el GameSir, el G4S. Es la última versión de este ya reconocido gamepad de la marca GameSir. Muchas gracias a la gente de GameSir que nos suministró esta muestra de este excelente gamepad para hacer este review. Y simplemente con el empaque ya podemos ver que se trata de un equipo con características premium. Viene muy bien protegido. Así es que si lo adquirimos vamos a estar seguros de que nos va a llegar en perfectas condiciones. En el link, en la descripción del video les dejaré los links de compra y del fabricante. Este gamepad solamente tiene un costo de $50. Así es que lo podemos adquirir. Y como vemos el gamepad, la verdad para mi parecer es un gamepad muy bien construido, con materiales excelentes de calidad, con botones retroiluminados, con batería de litio incluida de 800 miliamperios que nos va a dar una duración de 5 horas ininterrumpidas de juego aproximadamente. Bueno, y en el empaque también encontramos el cable para cargar la batería interna de este gamepad y el manual que viene en inglés y en mandarín. Vamos a seguir viendo qué más trae el empaque. Acá trae un adaptador, es como un extensor para el soporte para celular, cuando el celular de pronto es muy grueso o de pronto trae una carcasa gruesa. Bueno, en la parte delantera encontramos los botones L1, L2, R1, R2 y la entrada micro USB para cargar la batería. En la parte superior encontramos los botones retroiluminados, como vemos ahí, los ejes de desplazamiento y todos los botones normales que trae un control de estos. En la parte frontal podemos ver que cuenta con una llave USB, esto para sincronizarlo y poderlo utilizar con un computador o un equipo Mac. Perfecto, vamos a seguir viendo. Bueno, como les decía, este gamepad es un gamepad con características premium. Podemos ver que el acabado de sus materiales es bastante bueno, es bastante cómodo al jugarlo, y vamos a irlo viendo más adelante. Bueno, el soporte para el teléfono tiene un alcance hasta de 6.5 pulgadas, desde 4 pulgadas más o menos, así es que soporta la mayoría de teléfonos. Para sincronizarlo con el equipo, con un Android o con un iOS, simplemente por Bluetooth oprimimos las dos teclas que vimos ahí al tiempo, y el botón central, el de encendido, se va a quedar parpadeando. Una vez lo sincronizamos con el teléfono por Bluetooth, él deja de parpadear y ya quedará listo para jugar. Bueno, ahora vamos a explicar cómo es el método para jugar. Simplemente la gente de GameSir nos sugiere que con una aplicación llamada Happy Chic vamos a tener acceso a la gran mayoría de juegos, tanto de Android como emuladores. Simplemente lo que hacemos es escanear el código de barras o entrar a la página que también les dejaré en la descripción. Es la página de Happy Chic, hk/en de inglés .html. Aquí simplemente descargamos la aplicación, ya sea para Android o para iOS. En este caso obviamente lo voy a hacer con Android, y una vez la descargamos simplemente abrimos la aplicación
Es una aplicación donde nos muestra todos los juegos top que hay para jugar con este gamepad. La verdad soporta gran cantidad de juegos, no solo de la Play Store, sino también de emuladores. Si nos vamos acá en categoría, vamos a ver todas las plataformas que soporta este gamepad. Soporta casi, bueno, diría que la mayoría de emuladores: Nintendo 64, Nintendo DS. Y si nos vamos aquí a Android, ahí nos va a mostrar todos los juegos del Play Store que soportan este gamepad o con los que podríamos jugar. Ahí hay algunos que de pronto ya nos suenen conocidos, hay otros que de pronto no. Pero les puedo decir que no soporta todos los juegos de Play Store, pero gran cantidad de juegos son soportados por este gamepad. Entonces vamos a hacer la prueba de juego. Entonces vamos a conectarlo, a colocarlo en el soporte. Listo, por acá. Bueno, no, lo voy a voltear para que no quede oprimida las teclas de power y de volumen. Y vemos que el soporte se adapta excelentemente a las dimensiones del dispositivo. Bueno, aquí en la aplicación de Happy Chic simplemente vamos a Play y ahí nos aparecerán todos los juegos que hayamos descargado. Todos los juegos que aparecen ahí nos da la opción de descargarlos e instalarlos. Entonces vamos a jugar este, creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Ahí probamos los ejes y la aceleración, que en este caso es con el botón de R2. Y vemos que la velocidad de respuesta de este gamepad es excelente, no tiene absolutamente ningún retraso, todo es en tiempo real. Bueno, otra cosa que se me olvidaba mencionarles: este gamepad, aparte de ser retroiluminado, aparte de traer batería de litio de larga duración interna, pues también trae la opción de configurar vibración, y esto mejorará mucho más la experiencia de juego, al igual que de pronto las consolas de videojuegos como son Xbox y Nintendo y PlayStation también. Bueno, aquí vamos a probar un juego con emulador. Vamos a jugar el Mario Bros. Y vemos que también absolutamente todos los botones funcionan correctamente, no tiene ningún tipo de retardo y es compatible pues con todos los movimientos que trae este juego, y bueno, y todos los juegos de Nintendo. Aquí simplemente es instalar los juegos que encontremos en la aplicación de Happy Chic, que están absolutamente, diría que todos los juegos de emuladores, digamos los populares, los que en algún momento fueron famosos, marcaron nuestra época. Bien, ahora vamos a hacer la prueba de juego con el computador. Simplemente levantamos el soporte, quitamos la llave USB, esta la conectamos al computador, y para sincronizar vamos a hacerlo oprimiendo la tecla X y el botón de encendido. Este va a empezar a titilar, pero una vez se sincroniza con el computador, él dejará de titilar. Esto es plug and play, no necesitamos absolutamente ningún driver, y esto es algo que debo resaltar de este gamepad. Creo que con Mac también funciona de la misma forma. Y bueno, lo mismo que los comentarios que decía anteriormente con Android, no tiene absolutamente ningún retardo y la experiencia de juego es excelente. También configurando la vibración se hace mucho más de calidad la experiencia de juego, y es un excelente gamepad. Creo que ya les había mencionado el precio, pero este gamepad cuesta solamente $50. Yo sé que de pronto conseguimos gamepads más económicos, pero estamos hablando de un gamepad con características premium, con vibración, con botones retroiluminados, con batería de litio de larga duración. Entonces creo que el precio no es nada elevado para la calidad de este gamepad. Ahí vemos pues soporta absolutamente en el computador todos los juegos
que nos permite configurar un joystick normalito. Y bueno, estas son las impresiones de este excelente gamepad. Recordemos que en la descripción del video les dejaré los links de compra de Amazon, de AliExpress y otros, y el link de la aplicación y el link del fabricante, para que puedan ver más a fondo las características de este excelente gamepad. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides suscribirte al canal, regálame un like y ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía. Nos vemos hasta un próximo video tutorial, y aquí los dejo con videos que pueden ser de tu interés. Chao.